Hola, este es el anexo a la bibliografía del trabajo de grado titulado Hechos y sucesos 1960-2020 que constituyeron el hecho teatral en el municipio de Yumbo. Su objetivo general es el de documentar esos hechos y sucesos acaecidos entre 1960-2020 que constituyeron la escena teatral del municipio de Yumbo. Este trabajo de grado se problematizó a través de una pregunta central que fue la siguiente: ¿cuáles fueron esos hechos y sucesos más relevantes que constituyeron la escena teatral del municipio de Yumbo, Valle del Cauca? Yo soy Gustavo Lloreda Pereira, hago parte o hice parte del proceso de profesionalización. Fue la iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo operador fue el Instituto Departamental de Bellas Artes. Si nos vamos a centrar en el momento histórico de 1969, 70, 80, es muy, pero muy difícil desligar el aspecto teatral de todo el quehacer social y político del mundo incluso, porque la participación activa del teatro entra a jugar un papel importante como herramienta que apoya a todos esos procesos. Quizá no deba ser en el fondo así, pero en el momento histórico el teatro ese era su papel, mientras que se va vislumbrando su quehacer real como actividad artística desligada de lo social. No, fíjate, no, porque como te comentaba temprano, con los griegos el teatro fue muy importante. Los griegos el teatro era como especial, es como la televisión hoy en día. La gente iba a las obras, hermano, y las obras le contaban la problemática a la gente. En Grecia había mucha problemática y había mucho pensamiento. Entonces el teatro era una manifestación dentro de todo ese pensamiento, una expresión artística, ¿no? Y de ideas. En México, en la frontera entre México y... es otro ejemplo, siempre lo estoy poniendo para que me comprendan. Entre México y Estados Unidos se da ese movimiento de braceros, de México a los Estados Unidos se da un movimiento de trabajadores agrícolas y nace el teatro campesino de Luis Valdés. Por eso, de alguna manera, el teatro encuentra un buen asiento aquí en Yumbo, porque Yumbo es un hervidero de ideas y es un hervidero de problemas. Tú lo ves hoy en día con el paro, y eso que no trascendió más, pero Yumbo ha sido no un foco, digamos, una de pensamiento y de sentir los problemas. Aquí no se discuten los problemas, aquí se viven. Entonces, obviamente, el teatro es difícil desglosarlo de ese contexto. No puedes decir que vamos a tener un teatro, como te comentaba, y vamos a hacer la pastorela. Vamos a hacer pastorelas, creo que te decía. ¿Cierto? Vamos a la iglesia y teniendo en cuenta que Clubes Dinámicos era inicialmente promovido por la iglesia de aquí de Yumbo. No, ellos se dedicaron a la problemática de Yumbo, del pueblo, la problemática de los obreros, la problemática del pueblo, la administración, la corrupción, todo eso tiene que tener muchos síntomas. Entonces el teatro da para poner cualquier contexto, aquí también. Entonces el contexto, y lo personificas en teatro en Yumbo. Entonces Yumbo genera muchas ideas y obviamente el teatro, dentro de tantas ideas, es una de esas manifestaciones. Entonces no es, por eso es difícil desglosarlo, es decir, que el teatro vino fulano a entrar por menos, fíjate. Dentro de la historia de nosotros, la experiencia que hemos tenido a través de Yumbo, desde los 70, finales de los 70, cuando nosotros hicimos teatro, viste que el teatro continuó, generó otra gente, vinieron gente que le dio un corte más político de izquierda, luego vino otra gente, lo siguió manteniendo y hoy en día se mantiene. ¿Por qué? Precisamente porque el pueblo ha cambiado. Es una situación donde hay expresión
hay expresión de una problemática. Obviamente el teatro, lo que pasa es que el teatro puede madurar más, a lo sumo podría madurar más, pero no ha encontrado los incentivos necesarios para que genere. Porque el teatro te forma desde que eres niño también. Por eso yo creo que a mí lo que te decía de cuando me interesó el teatro, yo veía cosas interesantes del teatro, ¿no? Como en la música, tú generas una idea en tu música de romántica, social, lo que sea, pero tú estás generando una idea con la música, lo mismo el teatro, pero el teatro te llama a la actuación y le metes de todo. Le puedes meter música, le puedes meter artes, cultura, le puedes meter muchas cosas. Entonces es una expresión que da para mucho y es lo rico del teatro. Hay una cosa importante a tener en cuenta y es que en el momento en que se piensa desarrollar, crear, fortalecer, impulsar la Casa Popular de la Cultura, esta se hace con la finalidad de impulsar todas las actividades artísticas que habían en el momento, entre ellas el teatro. Y en el momento en que se piensa con algunos intereses distintos de crear una Casa de la Cultura paralela, gubernamental, ya estos objetivos prácticamente desaparecen porque los objetivos son más de tipo de gobernabilidad, más de tipo del quehacer político con todas sus mañas y artimañas que ella conlleva y que en el fondo en ningún momento es fortalecer la actividad cultural en su amplia expresión, entre ellas el teatro, de allí que el teatro se vea estancado, no se fortalezca, no se desarrolle. Creo entenderle, don Francisco, que desde su experiencia y desde sus conceptos, la institucionalidad muy poco le ha aportado al desarrollo del quehacer teatral en el municipio. Si usted pudiera citarme una o dos razones desde su experiencia, ¿cuáles me diría? Yo diría que uno es que los objetivos culturales, artísticos, son diferentes a los objetivos que se tienen al crear una organización gubernamental, porque ya estamos hablando de una burocracia, estamos hablando de unos puestos políticos, estamos hablando de unos favores políticos, no estamos hablando del desarrollo cultural. Y por eso va a ser muy difícil que sin unos objetivos claramente culturales, en este caso claramente en la rama teatral, se vayan a desarrollar. Muy difícil se desarrollará y de hecho lo podemos apreciar en estos 30 años que viene de vida gubernamental el nuevo instituto de la Casa de la Cultura de Yumbo, donde el teatro se ha quedado rezagado y que más bien hay que pensar en cómo restablecerlo a nivel independiente. Bueno, Álvaro, yo quiero que le aportes a esta investigación algo que pienso puede ser muy, muy positivo. Tu experiencia como parte de los talleres que realizaba el maestro Enrique Buenaventura en la Universidad del Valle, que posteriormente fueron los que le dieron forma a la Facultad de las Artes Escénicas de dicha universidad. ¿Cómo era eso? Pues mira, pues Gonzalo ya estaba allá, cierto Génico, el muchacho, el director de nosotros, ya estaba allá, entonces él me planteó de que fuéramos al teatro de allá de la universidad, pues sería el teatro más en serio. Entonces sí, yo llegué a ir a varios talleres de ellos, eso fue casi, yo no sé, creo que más o menos un año, y donde hacía mucha práctica de teatro, se hacía esta expresión corporal, se estudiaban muchos aspectos del teatro, gesticulaciones, esta drama, ¿cierto? Los diferentes dramáticas que hay de historia, los escritores dramáticos, y lo que es gesticulaciones y arte corporal. Entonces, digo sinceramente, nosotros allá nunca montamos una obra, lo
tiempo de estudio siempre hubo, era análisis de obra, de análisis literario de las obras, y en base a eso se hacían las improvisaciones y eso era lo que se hacía. Más que todo, no había un montaje que entonces 2 o 3 meses tenemos que tener esta obra montada. Se tomaba una obra, se hacía un análisis, se usaba lo más que uno, hasta los últimos, ¿cierto? Ideas literarias, y de ahí para allá se improvisaba, pero no hacíamos más. Vos hiciste teatro cuando no había un ente institucional como tal, por decirlo de alguna manera. No existía un instituto municipal de cultura, todavía no estaba la Casa Popular de la Cultura, bueno, en fin. ¿Cómo se mantenían? Mira, nosotros al comienzo pues con aportes de la gente, o sea, para la utilería venía el familiar de fulano, la abuela, entonces necesitábamos vestuario de X manera, o pues tener un familiar y la gente traía si no eran colaboradores de la gente que era miembro del teatro, era gente del teatro que traía sus propios, los actores que traían sus propios vestuarios, su utilería, y lo armábamos. El Club Dinámico nos ayudaba de pronto con una u otra cosita, pero era muy ínfima no había una financiación como tal. Entonces nosotros pues mismo empezamos a cobrar, o sea, ya hicimos una obra así con mera, ¿cierto? Como era buena, de buen corazón, pero ya después dijimos, no, pues necesitamos para comprar más madera, hay que comprar luces, hay que comprar sonido. Entonces era un muchacho que era ingeniero electrónico, él nos hizo el sonido, las luces, a raíz de la cobrada que nosotros hacíamos de la entrada, porque nosotros íbamos a cobrar, hermano, pero hay que financiar, la gente tiene que pagar, ¿cierto? Porque pues es una vaina que está requiriendo, está demandando. Entonces nosotros empezamos a cobrar así, alcanzamos a irnos de 1, 2 veces o 3 veces a Cali y cobrábamos. No era una vaina por el dinero, pero era más por el arte que por el dinero, pero pues se cobraba algo para venir y se gastaba y se invertía en utilería. En gasto, por lo menos también hicimos unos tallercitos de la universidad, hicimos talleres de máscaras, de cómo hacer máscaras, hacíamos expresión corporal y ya había dinerito para hacer, se invertía en mejor calidad, entonces se hacía un teatro un poquito de mejor calidad. Entonces más o menos era así. Continuamos con el anexo a la bibliografía de trabajo de grado titulado Hechos, Sucesos 1960-2020 que constituyeron el hecho teatral en el municipio de Yumbo. Ahora nos acompaña Fernando Gamba. Fernando Gamba tuvo una presencia fundamental en el encuentro nacional de directores de teatro estudiantil. Ese encuentro se realizó por iniciativa de la Asociación Colombiana de Universidades, que fue la entidad que lo financió en Sevilla Valle, que quiso buscar un lugar de provincia. Y sobre todo destacando que en Valledupar, en varios municipios, había organizaciones teatrales muy sólidas y muy buenas con una calidad de trabajo en el caso del arte. Allí se mostraron en las ponencias las 3 tendencias, la de Grotowski, la de Stanislavski, la de Bertolt Brecht. Se metió Yumbo de lleno a lo que es el teatro. Y sobre todo hizo mucho énfasis en el teatro de denuncia y en el teatro que refleja una realidad. Ya. ¿Qué relación existió entre el 6º Congreso, el Frente Literario de Cali y digamos el movimiento estudiantil y teatral acá del municipio? Yumbo, las personas que asistimos a este encuentro, estamos por ejemplo Carlos Julio Velasco, actualmente residente en España, estaba Julio Osorio, muy bueno, que dedicó mucho tiempo en su juventud al impulso del teatro y la cultura popular en el municipio de Yumbo, y mi persona. Nosotros hicimos varios contactos con
en grupos de teatro y logramos que se fueran vinculando al municipio de Yumbo, y esa tendencia la gente la recibió muy bien. Por ejemplo, grupos de teatro que tuvieran que ver con lo que es, por ejemplo, el trabajo de los obreros en las fábricas, las dificultades que ellos tenían, los pliegos de peticiones que hacían, la mejor estabilidad laboral, las mejores prestaciones. Entre los estudiantes, pues mayor libertad de expresión. Entre las amas de casa y los habitantes de barrio, pues mirar un poquitico más lo que es la forma de vivir la realidad. Esas realidades sociales se fueron plasmando en el teatro, y precisamente esos directores que participaron en ese encuentro, todos de una gran tendencia, de una calidad muy buena, porque fueron directores universitarios, así hasta el delegado de la Asociación Colombiana de Universidades, y le dieron realmente mucho realce a los aportes que hubo de parte de este congreso. Hay detalles muy importantes, como por ejemplo que el manejo del teatro de denuncia, en primer lugar; en segundo lugar, lo que son, por ejemplo, expresiones teatrales que dibujaban mucho lo que es la realidad social, y también el mensaje como de un sueño que querían llevar en las personas de su propia realidad y de su propio entorno, y reflejarlo a través del arte. Cuando Fernando Gamba toma la iniciativa de empezar a buscar los espacios propicios para el fomento y la práctica del teatro en Yumbo, ¿podríamos decir que eso es una consecuencia directa de ese sexto congreso, o eso hace parte de otra historia, Fernando? No, es que no es solamente el sexto congreso de estudiantes, hubo otros. Por ejemplo, la participación de grupos del INEM, de la Universidad del Valle, el Politécnico Municipal en Cali, de la misma Escuela de Bellas Artes, pero en el fondo también, pues, mucho interés de los estudiantes yumbeños, inclusive sacrificar su tiempo, salir de estudiar y sin almuerzo y medio comerse algo, y quedarse practicando con su grupo de teatro. Y eso llevó a que muchos colegios tuvieran su centro cultural y al mismo tiempo tuvieran su propio grupo de teatro.